Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de chapa metálica y operaciones de doblado, tanto para tubos como para láminas. Recordemos las diferentes posibilidades que hay para hacer estos dobleces y entre otras no olvidar que el desempeño mecánico del material o la resistencia, la tensión del material aquí es importante y la vamos a utilizar para hacer el cálculo de la fuerza de doblado, ¿no? De acuerdo a los modelos que hemos venido estudiando. Entonces, cuando se presenta un doblez de una chapa o una lámina o un tubo, pues hay una zona del material exterior que va a estar, en este caso esta, que va a estar sometida a estiramiento o a esfuerzos de tensión y esta interna a esfuerzos de compresión. Por lo tanto, este eje neutral es como un eje alrededor del cual se produce el doblado y la zona de doblado solo es esta zona, no es toda la pieza, ¿no? O sea, esta pieza si bien se deforma estaría en la región plástica, perdón, elástica y solo esta zona de doblado estaría en la región plástica, ¿no? Como lo que vemos aquí en el caso de tubos, ¿no? O en el caso de chapa, pues lo mismo, ¿no? Va a ocurrir eso, ¿no? Entonces miremos rápidamente algunos videos para recordar el tema de doblado de tubos, entre otras. Aquí está el doblado de tubos. Entonces, por supuesto, pues lo que necesitamos es una máquina CNC que está produciendo dobleces en tubos. Para la producción puede ser de sillas, muebles, etcétera, o para vende usted las bicicletas, motocicletas, etcétera, cualquier tipo, ¿no? Entonces, por supuesto, para lograr doblar necesitamos superar el límite elástico del material sin llegar a la ruptura del material. Entonces, es importante, ¿no? Pero hay una fuerza de doblez que se necesita calcular para que se produzca la operación, ¿no? Igualmente la precisión en los movimientos se hace a través del control numérico computarizado. El modo manual también es importante, lo vamos a ver. Esta es una máquina manual que le colocaron un monitor para hacerla, digamos, semiautomática o por lo menos que pueda orientar. Aquí está, ¿no? Está orientando la guía de traslado para poder hacer el doblez, ¿no? Sin embargo, pues la alimentación es manual e incluso algunas operaciones pues, siguen siendo manuales, ¿no? Pero la posición y el ángulo lo están utilizando con esta ayuda, digamos, digital para poder desarrollar la operación de doblez, ¿no? Pero aquí sí se necesita la ayuda de un operario a diferencia de la otra máquina que vimos. Esto es lo que se llama modernización de maquinarias convencionales para volverlas CNC, ¿no? Mira que aquí hay más ejemplos de otras piezas de doblez que podemos trabajar alrededor de estos mismos conceptos, ¿no? Entonces aquí la precisión la da el operario, pero pues también se podría hacer por medio de un servo, normalmente un servo o un motor paso a paso, ¿no? Para calcular las diferentes tolerancias. La otra opción también es el uso de celdas flexibles de manufactura o celdas de manufactura donde se incluye además de procesos de soldadura, pues está vinculado el proceso de doblado, chapa metálica, ¿no? Vamos a ver aquí en esto. Aquí está el robot haciendo las operaciones de doblado. Vamos a volverlo a colocar. Aquí está, ¿no? Para que arranque. Aquí está la máquina dobladora. Este robot es el encargado de alimentar la máquina dobladora para las siguientes operaciones de soldadura, pues y afinar el proceso, ¿no? Esta aquí está agarrando su pieza para poder hacer la operación de doblado, ¿no? Entonces también es parte del uso de cámaras, etcétera. Que ya es, digamos, cuando la producción es bastante alta se puede utilizar este tipo de tecnología. Aquí hay otro ejemplo. Está el gripper con ventosas, que en algún momento lo vimos. Un grado de libertad adicional para el robot. Ahí está la chapa previamente cortada. La mesa de gravedad para poder eh, orientar bien la pieza. Aquí está el doblez, muy similar pues al que vamos a hacer en el laboratorio, pero donde el robot vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces la precisión no será igual. Pero bueno, estamos hablando ya aquí de 7 ejes, ¿no? Este es el eje adicional que les mencionaba esta guía, ¿no? Además de los 6 que tiene el robot, le agregan ese movimiento, ¿no?
Entonces ahí está. Esta pieza inicial, el tamaño de toda esta pieza inicial es la que vamos a aprender a hacer con el SolidWorks para poder alimentar este tipo de celdas de manufactura o hacerlo manual, ¿no? Lo que les mencionaba, todos los orificios y todo lo que está relacionado con las operaciones de doblado se tienen que hacer previo al doblado, ¿no? Incluso a veces hasta pintar, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí está, ¿no? Esta ya es la pieza, digamos, lista para hacer el doblado y para que pase a otro tipo de operaciones si se requiere, ¿no? Que puede ser soldadura, pintura, etcétera, en este proceso. Entonces el Bend Allowance, la tolerancia de doblado, el doblado plástico, por decirlo de alguna manera, la deformación plástica que se produce, es lo que vamos a calcular o aprender a calcular, ¿no? Aquí está la pieza final, lo que está haciendo esta celda de manufactura. Otra opción que ya hay hoy en día son estas mesas de automáticas para el doblado, ¿no? Miren, ya trabajan prácticamente solas y pues aumentan la producción, ¿no? La velocidad de doblado y el tiempo de doblado en producción. Entonces también es otra tecnología adicional que ha ido apareciendo para este tipo. Este negocio pues es multimillonario, ¿no? Por lo tanto todo lo que pues sea muy lucrativo, la robótica entra a hacer su aporte. Un poquito de la evolución de esto, o sea, esto es lo que normalmente se tendría que hacer si no se tuviera estas máquinas, digamos, automatizadas. Es el corte manual, ¿no? Es un taller, pero pues la producción ya mirarán que es bastante limitada. El doblez es manual, ¿no? Entonces es muy similar a la maquinita, pues nuestra máquina es muy pequeña, pero pues para poder hacer ese tipo de operaciones se necesita dobladoras manuales, ¿no? Y logran hacer productos, por supuesto, no de la misma calidad pues que se harían pero son productos, digamos, que tienen sus mercados, ¿no? Entonces tampoco, como cualquier taller que repara autos, etcétera, también hay equipos para poder hacer este tipo de operaciones. Una máquina más moderna también, ¿no? Que ya compiten por ejemplo, aquí está es un calibre de un espesor 1 milímetro y está hablando que el ciclo para producir esa pieza es de 134 segundos y está siendo 4.3 segundos por doblez, o sea, ya es velocidad, ¿no? Para producir muchas piezas, por lo general millones de piezas, ¿no? Industria, la de los electrodomésticos, la automotriz, entre otras, ¿no? Entonces, esas son las aplicaciones. Los modelos CAD, que son los que vamos a utilizar y los que vamos a hacer en esta práctica, pues son los mismos, ¿no? Que se pueden utilizar para programar este tipo de máquinas. La pieza y el plano para fabricar la pieza que entra a la máquina al inicio de la operación. Miremos a ver si aquí hay un ejemplo. Creo que sí lo hay. Una caja. Ahí está, ¿no? La que entra. O sea, esta es la que vamos a aprender a obtener. Insisto, ¿no? Primero se hacen todos los detalles, se hace el corte que puede ser chorro de agua o puede ser láser. Esto sería el lenguas que es láser. Y posteriormente va al doblez, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, lo que vamos a aprender a hacer. El método es el mismo, ¿no? Entonces, ya sea que vamos a utilizar una dobladora manual o lo hagamos en una máquina automatizada como esta, ¿no? El cálculo del Bend Allowance, ya saben que esta es la tolerancia de doblado, esto es elástico y esta deformación aquí es plástica. Productos o ejemplos que hemos hecho aquí como microproyectos. Este es el robot Dobot, que lo han visto de pronto en el laboratorio de manufactura. Está en el semillero de manufactura aditiva y solemos fabricar esta pieza, ¿no? Este semestre pues cambié la práctica. Vamos a hacer el gripper, ya lo vamos a ver. Bueno, no pero este es otro que hemos fabricado también. Esto es corte láser, se nota, ¿no? La diferencia es mucho más, diga, este es calibre 24 y es en inoxidable, y los cortes, digamos, son mucho más precisos, ¿no? Comparados con el corte por chorro de agua, ¿no? Mira, aquí está el tema del corte o la calidad del corte con láser, ¿no? Eso también es bueno tenerlo en cuenta. Algunos productos divertidos, miremos ¿no? Que este es un negocio millonario, que es la producción de
por medio de este concepto de chapa metálica la producción de moldes de galletas, ¿no? Entonces miremos cómo se fabrican. Makes 2,500 cookie cutters per hour. Ann Clark Cookie Cutters is the largest cookie cutter company in the U.S. They've been selling cookie cutters for 30 years, and they go beyond reindeers, ballerinas, and mason jars. Mayor empresa de cortadores de galletas de Estados Unidos. Llevan 30 años. Esta empresa fabrica 2.500 cortadores de galletas por hora y Clark Cookie Cutters es la Ann Clark Cookie Cutters is the largest mayor empresa de cortadores de galletas de Estados Unidos. Llevan 30 años vendiendo cortadores de galletas y ofrecen mucho más que renos. ballerinas and Bailarinas y tarros de cristal. Llevo años. Entonces esa es otra Haciendo aplicación, galletas de ¿no? jengibre con mi madre para las fiestas y cada Maquinitas. año que llega la Navidad queremos probar cosas nuevas, Se me encontrar está galletas metiendo diferentes para la IA para hacer la traducción. Nunca me había Pero encontrado bueno, con un cortador de galletas con forma de bombilla o de soldadura fea, pero otro tipo de aplicaciones. esos son solo dos de los cientos que fabrican Clark Cookie Cutters. El negocio comenzó cuando la fundadora, Clark, decidió transformar algunos de sus populares adornos navideños caseros en cortadores de galletas. La empresa empezó a fabricar sus propios cortadores de galletas en 1996. Hoy en día, pueden fabricar unas 2.300 formas diferentes en su planta de Vermont. Tienen una máquina que corta. Bueno, bueno, volviendo un poquito a la teoría, recordemos el tema del calibre. Esto también lo vamos a ver en el SolidWorks. Están los calibres, o así también se consiguen en la industria, no por calibre, pero cada calibre está relacionado con un espesor de una lámina, ya sea en milímetros o en pulgadas. Por ejemplo, calibre 18 es aproximadamente 1.21 milímetros, ¿no? Y esta es la forma, pues, como se puede denominar una chapa con el propósito, pues, de hacer alguna operación, ¿no? Recordemos que el doblado se puede hacer en V o en bordes, y dependiendo del doblado la fuerza que necesito para lograrlo es diferente, ¿no? Cuando es en V la fuerza es mayor, por lo general 1.3 por el esfuerzo máximo, la resistencia máxima, la tensión del material, ¿no? O sea, se necesita una mayor fuerza. Cuando son bordes, solo el 33% de esa fuerza para poder lograr obtener ese esfuerzo y poder doblar, ¿no? Por supuesto, dependiendo de el calibre del material que estemos utilizando, ¿no? Se va a requerir mayor o menor fuerza, ¿no? Para poder hacer el doblez. Entonces hay que tener en cuenta esto. Estas son unas imágenes que tomé de las fotos de nuestra máquina. Aquí está nuestro punzón, el que vimos en clase, y aquí está nuestro troquel, ¿no? Este sería en B, ¿no? Y la distancia D está entre apoyos, porque pues los cálculos que se hacen para este tipo de doblez son similares a los que hicimos del ensayo de flexión. Recordemos aquí el análisis de ingeniería de doblado, o sea, el cálculo del Penal-Owens o la tolerancia de doblado. Recuerden que es esta zona de deformación plástica. Este sería el plano neutral o el eje donde el material empieza, pues se va a producir el doblez, ¿no? Entre otras, alrededor del eje de doblez, que estaría relacionado con el centro del radio, perdón, el centro de la punta del punzón, ¿no? Dependiendo del radio va a estar más cercano o más alejado de la superficie que estaría a compresión. Esta zona estaría a tensión, por lo tanto se alargan y aquí se comprimen, ¿no? Normalmente, o digamos lo más complejo aquí, o lo que puede causar error, es este factor K sub A, que es un factor empírico. Los demás son cálculos geométricos, o sea, en realidad este es un cálculo geométrico, pero este cálculo empírico está relacionado con el calibre de la chapa metálica, ¿no? Que puede estar más lejano o más cercano a la zona de compresión. Entonces, si se cumple que R sea menor o igual a 2 veces el espesor, el K sub B que vamos a usar es de 0.33. Este valor se lo va a pedir el SolidWorks para poder hacer los cálculos de doblez o poder calcular el tamaño de la chapa, que es realmente lo que necesitamos, ¿no? Y si se cumple que este radio es mayor que 2 veces el espesor o el calibre, el K sub A que se utiliza es de 0.5. Entonces con eso, digamos, es como un factor de corrección, por decirlo de alguna manera,
pero me permite de alguna manera lograr con cierta precisión el doblez. Si tengo más datos del aluminio, son aluminios que sé que son blandos o materiales medios, depende de la aleación, lo mismo con los aceros, y se cumplen con estas condiciones que estoy colocando en esta tabla genérica, las podemos utilizar. Este es el factor K, ¿no? Este es el factor que no, o sea, él puede variar, porque en realidad es un cálculo dependiendo de dónde está o cuánto se corre el eje neutro a partir de la zona de doblez, ¿no? Aquí lo podemos ver un poco más, ¿no? Aquí está el radio de pliegue, esta es la zona de doblez, y si miran, este amarillo sería con un factor de 0.33 y el azul sería con un factor de 0.5. Entonces estos otros van a estar alrededor o en medio de ellos, ¿no? Dependiendo del el tipo de material. Siempre va a depender del tipo de material. Entre otras va a estar también relacionado con el adelgazamiento. Esto sería el adelgazamiento de la chapa, ¿no? Ojo que este adelgazamiento se puede dar, se puede digamos sobre cargar, que de alguna manera puede llegar a hacer daño al material, ¿no? Voy a mostrarle unas imágenes donde se puede ocurrir unas grietas o donde pueden ocurrir grietas que son indeseadas, ¿no? Entonces también se puede hacer ensayos para hacer los cálculos de reducción de tensiones de área y teniendo en cuenta el radio del doblado y el espesor a doblar, ¿no? Aquí digamos estamos más relacionados con un doblez casi de un espesor tan delgado como un papel aluminio, podría decirse, ¿no? Entonces doblar papel aluminio pues es muy fácil, ¿no? Pero cuando a medida que voy aumentando el espesor o el calibre de la chapa, pues se va a complicar y se puede producir estos fenómenos, que es la producción de estas grietas, como vemos aquí. Y estas grietas pues lo que van a hacer es que me pueden causar la falla de la pieza, ¿no? Son un detonante de o puntos de concentración de esfuerzos que van a hacer que se dañe la pieza. Entonces, el cálculo del Venn-Logos es importante, pero hay que tener en cuenta estos factores para poder hacer correcciones, ¿no? Afortunadamente, el software pues que vamos a usar nos ayuda y simplemente tenemos que darle un factor K que de alguna manera pues disminuya el error, ¿no? Otro fenómeno que se puede presentar alrededor de esto es que yo hago una predicción de una forma con unas dimensiones basados en un cálculo de un ángulo que está relacionado con el radio del punzón, digamos el que yo quiero obtener. Este tool es de tool de la, de la herramienta, ¿no? En este caso del punzón, este alfa prima T de tool, y este es el radio. Pero cuando lo obtengo este, o sea, la zona de formación plástica no fue completa, por lo tanto la recuperación elástica hace que haya un error de ángulo y yo lo puedo calcular. La idea pues es que esto sería cero, ¿no? Que estos dos sean iguales para que esto sea cero, pero eso puede no ocurrir. Entonces ahí es cuando tengo que hacer el sobredoblado, que es una operación que me va a permitir de alguna manera, es muy empírico, de pronto a ensayo y error, diseñar un punzón con un radio que se fabrica ligeramente menor, el ángulo también, para que cuando haga la deformación final pues la recuperación elástica logre el ángulo que usted necesite. Si se hace el fondeado, involucra comprimir la pieza final, puede ser varias veces deformándola plásticamente en la región de doblado, pero eso puede llegar a ocasionar grietas, ¿no? Como vimos en el ejemplo anterior. El cálculo de fuerza es muy importante. Esta fuerza incluso la vamos a empezar a dar, estas fuerzas en toneladas, ¿no? Aquí vamos a utilizar datos pues que ya estudiamos, como el caso de la resistencia a la tensión. Este TSUS es del tensile stress, ¿no? Para que lo tenga. W es el ancho, T es el calibre al cuadrado, D es la distancia del troquel, si es en B o si es el doblado de bordes, es la distancia entre el inicio del radio del troquel con el inicio del radio del punzón. El K sub B sub F es el factor, digamos, empírico que está relacionado con el proceso de doblado. Normalmente lo que me dice es que si voy a hacer un doblez en B, debo aplicar una fuerza mayor para poder doblar o
alcanzar esa resistencia a la tensión. Ese factor es de 1.33 cuando estamos hablando de troqueles para doblado en B, y cuando estamos hablando de troqueles para doblado en bordes es menor, porque aquí se produce un efecto multiplicador por el momento flector y el radio del punzón. Normalmente es del punto 33, o sea, este caso V sub F es de punto 33, y aquí la fuerza pues la vamos a obtener en newtons, y por favor la vamos a pasar a libras fuerza y pasarla a toneladas, ¿no? Que es normalmente como se seleccionan las máquinas para este tipo de aplicaciones. Entonces vamos a hacer la práctica. Me preguntaban por el tema de doblado de tubos, ¿no? Digamos que es similar. Vamos a mirar aquí dos opciones. Una opción digamos semi automática. Esta es una máquina modernizada, una dobladora que fue actualizada con este indicador para el tema de la posición, sobre todo el ángulo, que no es fácil controlar, donde esto pues en una máquina automatizada, ya lo vamos a ver, pues se controla a través de servos, ¿no? Aquí lo están haciendo de modo manual, y el trabajo pues con la máquina tiene unas operaciones manuales y otras automáticas. La aplicación de la carga, si bien sí es automática, pero la posición y el giro para la máquina se van a dar cuenta que es manual, solo que es bastante precisa de alguna manera porque tiene este indicador de posición, pues que lo puede manejar el operario, y se calcula el ángulo de giro pero con este indicador, ¿no? Entonces ahí se puede producir el doblez y se logra controlar la máquina. Este es un típico caso de modernización de maquinaria que se están dando hoy en día, pero está el otro escenario de máquinas automáticas. Entonces vamos a ver uno. Esta ya es la otra, pues que es totalmente automatizada, una máquina CNC, entonces todo se controla con computador. Una de las opciones es utilizar los croquis 3D, ¿no? Para este tipo de, se puede programar con este tipo de máquinas, o diseñar, ¿no? Este tipo digamos de productos relacionados con el doblez de tubo, ¿no? De uso en sistemas de aire acondicionado, en automotriz, o para la industria, o para la industria de los muebles, la construcción, etcétera. Se puede utilizar este tipo de máquina. Se puede usar con varilla, ya lo vimos, o se puede utilizar con tubos, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora les muestro de pronto algún ejemplo de croquis 3D que algunos me mencionaban que no lo habían visto. Realmente es sencillo, pero lo pueden trabajar ustedes también con el SolidWorks. Vamos a trabajar rápidamente con el archivo que ustedes ya pues hicieron una primera práctica, que fue el del gripper, para poder obtener pues cálculos de diseño utilizando la librería de materiales y exportando esto al Granta Edupaki y haciendo algunos cálculos de factor de seguridad, etcétera, ¿no? Que ya pasaron. Ahora lo vamos a usar para intentar fabricarlo, ¿no? Básicamente lo que queremos hacer es, a mí me gusta trabajar aquí con blanco simple. Si se dan cuenta, todas estas piezas podrían o son o serían pensadas para fabricarse en chapa metálica, ¿no? El objetivo sería obtener, yo ya me adelanté, pues aquí está mi modelo, que utilicé pues corte por chorro de agua. Aquí se ve, no está tal cual como sale de la máquina, pues se podía pulir más, por supuesto, pero están todas las piezas. Entonces vamos a mirar cómo obtener el modelo de cada pieza para poder enviarlo a la máquina y puedan ustedes programar la máquina, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el software para programar la máquina, también hay un tutorial para esto que está en YouTube, ¿no? Ya se los voy a mostrar o recordárselos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ojo con eso. Entonces van a mi canal de YouTube y aquí en videos buscan el video de introducción al corte por chorro de agua. Pues yo tuve la oportunidad de... Imagen. Estamos hablando de un edificio muy pequeño de 8 milésimas de pulgada. Tuve la oportunidad de instalar esta máquina y traer esta máquina aquí a la universidad. Entonces aquí hago una introducción.
Básicamente lo que hicimos en su momento fue utilizar esta máquina para la producción de piezas. Estoy adelantándome, pero usted ya lo ve. Aquí está el software, toda la explicación, ¿no? Es bastante corto, dura 36 minutos, sé que le va a servir. Por ejemplo, los rines de este carro, muchas de las piezas de este carro fueron fabricadas con este tipo de máquinas, ¿no? Aquí está Centeno, el profesor Juan Pablo Oscar. Previo a esto, normalmente como la chapa metálica suele ser costosa, nosotros modelábamos, por ejemplo, el caso de los rines, modelábamos primero en MDF corte láser y posteriormente ya hacíamos el corte por chorro de agua, ¿no? Esa es como una sugerencia, sobre todo por temas de costo, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, aquí está el software desde SolidWorks, cómo se hizo hasta pasarlo a la máquina corte por chorro de agua, que es la que ustedes van a trabajar, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, finalmente, ahí está. Entonces, vamos a mirar a la parte final donde nos muestra el corte. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que quiero que hagan, y ahora pues lo utilicen para la fabricación de piezas, por ahora demostrativas, en este caso del gripper, pero ya saben que se pueden utilizar piezas, digamos, finales, ¿no? Para proyectos finales. Esa es como la idea. Bueno, volvemos a nuestro modelo en SolidWorks. Voy a verificar que esté grabando porque ya tuve un... Bueno, ya con este archivo ustedes ya lo trabajaron en su proyecto de seleccionar materiales, el gripper, ¿no? Seleccionar materiales usando las bases de datos y haciendo cálculos de resistencia mecánica de los dedos de este gripper. Ahora vamos a proceder a hacer una operación de chapa metálica para poder cortar las piezas. No necesito que lo ensamblen, pero sí que en grupos de a 3, 4 máximo estudiantes puedan cortar todas las piezas y lograr hacer un doblez razonable, pues por lo menos a manera demostrativa, pero también incluso estas piezas pueden utilizarse para pequeños proyectos, pues que tengan algún rigor estructural un poquito más alto que el de una pieza impresa. Entonces les va a ayudar también para eso, ¿no? Entonces vamos a ver el modelo. Voy a arrancar, por ejemplo, arranquemos con este dedo, clic derecho, y me lo voy a llevar a abrir solo como pieza. Por ahora lo único que hice fue el mismo, voy a decirle que no me reconozca. Bueno, entonces decía que voy a llevarme este dedo para convertirlo en chapa, decirle que no reconozca las operaciones. Recuerden que si no tiene esta barra de chapa, usted la puede sacar por aquí, ¿no? Personalizar, y lo tiene por aquí, chapa metálica. Entonces ya tiene las operaciones. El módulo que vamos a usar es convertir chapa metálica, o sea que me pase de sólido a chapa. En este momento está como un sólido y lo voy a convertir en chapa. Entonces activo ese módulo. Lo primero que me pide es seleccionar una entidad o una cara fija, normalmente puede ser esta, y me pide los pliegues. Bueno, estoy retomando, que me entró una llamada, me excusan. Entonces hay que continuar con los pliegues. Entonces esas serían estas aristas. Aquí está una y aquí está otra, pero ahora podríamos dejar digamos, estos parámetros, aunque yo los podría modificar, ¿no? Mire lo que va a ocurrir con el espesor de la chapa si yo lo incremento. ¿Se dan cuenta? Puedo hacerlo crecer también, ¿no? Puedo hacerlo crecer. Lo único es que tengo que tener en cuenta el factor K. Entonces sí tendría que utilizar cambiar ese parámetro, ¿no? Hay que tener en cuenta. En este caso, por ahora dejémoslo en 1.5 como estaba. Perdón, acá no es 1.5. Ahí está. Y nuestro factor está en 0.5. Podríamos verificarlo con nuestro modelo. ¿Recuerdan? Voy a abrir aquí. Entonces, ¿qué se está cumpliendo? ¿No? Estamos hablando de la opción de el radio. Nuestro radio
es de 2.5 y nuestro espesor es de 1.5, por lo tanto sería 3, por supuesto mayor que 2.5, por lo tanto el factor K sería 0.5, ¿no? Es correcto, solo es verificar eso. Si ocurriera lo contrario, pues haría la modificación ahí, ¿no? Eso es para el cálculo del Van Allowance. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que ya dicho eso, verificado el factor K y los datos, podría dar aceptar. Ahí está, ya se convirtió en chapa. ¿Cómo me doy cuenta que se me activaron todas las opciones de chapa? Una de ellas es, yo puedo desdoblar, que finalmente es lo que necesitamos, ¿no? Entonces una opción de desdoblado son estas, acá están, aplanar o desdoblar. Hay una diferencia. Aplanar es ipso facto, lo va a aplanar, que esta es la pieza como la deberíamos, digamos, o la vamos a ver, ¿no? Cuando la cortemos. Y la otra es doblar. El doblar me permite seleccionar caras y seleccionar pliegues. Entonces yo podría desdoblar solo una parte, ¿no? Que es como va a ir obteniendo uno el doblez. Los dos casos me sirven para temas de diseño. En el caso esta pieza desdoblada pues correspondería a la pieza, a esta pieza, ¿no? Que fue una de las que puse en la lámina de corte, correspondería a esta, para tenerlo en cuenta. Ahora les muestro un poco más sobre este pequeño video que les hice para orientarlos. Entonces esa sería como la opción. Y bueno, si ya está en esa opción, y ya lo podemos dar guardar este archivo, y va guardando los archivos tal cual, ¿no? Entonces sería la pieza 1, perdón, el dedo 1, etcétera, como usted vea conveniente para organizar sus archivos. Bueno, yo le voy a llamar dedo 1. Entonces esa sería una pieza. Ahora la utilizamos aquí se me guardó la operación de doblado, ¿no? Bueno, la voy a ocultar ocultar, para que no se me vea tan feo esto aquí. Bueno, voy a trabajar con otra pieza que necesita una modificación, que sería esta. Entonces voy a abrir, y a esta voy a decirle lo mismo, no le voy a reconocer. Si se dan cuenta, esta pieza está sólida, pero no tiene. Yo le voy a hacer a propósito una operación de corte aquí antes de convertirla en chapa metálica. Esa es una sugerencia que yo hago. Voy a hacerle una pequeña incisión de 1 milímetro. Invertir. No, mentiras. Con el propósito de que me pueda hacer el doblez, ¿no? Para poder hacer el doblez. Ahora lo miramos cómo quedaría. Entonces lo mismo, ¿no? Convertir chapa metálica y seguiríamos, perdón. Los aristas serían estas. Tengo que tocar los radios. Si no toco los radios, me sale el letrerito, ¿no? Entonces ahí está. Lo mismo, ¿no? Como es la misma, está bien. Factor K está bien. Todo está bien. Los parámetros son exactamente los mismos. Ahí está. Ya la convertí. Verifico que ahí está la pieza, ¿no? Y esta pues en mi operación sería esta, ¿no? Una de estas. Así con todas, ¿no? Para lograr pues obtener la forma para poderlo cortar en la chorro de agua o láser, para tener en cuenta, ¿no? Entonces le voy a decir que sí. Voy a hacer esta última de ejemplo. Vale, no, esta también es muy fácil, ¿no? Esta no necesito hacerle nada, simplemente convertir, lo mismo, ¿no? Se vuelve mecánico ya esto, luego los pliegues, esto, o la misma, perdón, lo mismo, no aceptar, y
ahí está la pieza, ¿no? Y esta es esta, miren aquí, ¿no? Entonces Este es miremos un el poquito este resultado video. ya del corte por chorro de agua. Recuerden la lámina de 1.5 milímetros de acero. Entonces yo hice esta plantilla, la propuesta es que hagan lo mismo y tengan en cuenta el tema de las pestañas, ¿no? Para que ocurra este, Eso es importante, las ¿no? pueden eliminar Dejarle fácilmente cuando y las piezas programen, no se les vayan a dejen ir al estas, fondo dejen estas, de la estas máquina. piezas porque si no, cuando corten, pues la pieza es como es agua, se les va a ir al fondo de la máquina y van a tener problemas, van a tener que pescar. Entonces se les hace estas pequeñas pestañas para que ahí en el laboratorio, pues los laboratoristas ya saben cómo hacer eso y los van a apoyar Entonces, para que más tengan o en menos cuenta. lo que van a ¿Ok? ver es esto, ¿no? Para sacar las piezas como Sale como un si fuera rompecabezas, ¿no? Para que tengan en y cuenta, pasar ¿no? al proceso de doblado que ya les voy a explicar Ujú. a continuación. Entonces esa es, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la forma de obtener el plano? Entonces aquí simplemente ya usted se lleva a crear, voy a decirle guardar e insertar, guardar como, le voy a, no pasa nada con el nombre por ahora, pues para que lo voy a guardar en cualquier sitio para que me deje hacer la prueba. Aquí démosle el tamaño, le vamos a dar tamaño personalizado, 300 por 300, damos a aceptar y traemos la pieza. Entonces la pieza que una opción que puede funcionar, bueno, aquí estoy trayendo la pieza, perdón, una que es una vista, ¿no? Pero yo hubiera podido haber traído la chapa desplegada. Va a funcionar igual, ¿no? Pero vamos a hacerlo con la chapa desplegada también. Que la chapa desplegada me trae, si se dan cuenta, los datos de los radios y el ángulo de doblez, si se dan cuenta, y la línea guía para el doblez. Eso me sirve para la guía para el doblez, ¿no? Estas opciones ya no me servirían porque las debería borrar porque la máquina pues las cortaría, ¿no? Yo solo necesito cortar el perfil. Esta es solo necesitaría esto, ¿no? Para corte, pero esta me serviría como plantilla, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Ojo con la escala, ¿no? Aquí estoy a escala 1.1, lo voy a colocar a escala 1, estaba en escala 1.2, lo voy a colocar a escala 1.1, pero sí necesito que lo escale porque no le van a caber todas las piezas, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Te recuerde, ¿no? Usted ya calcula pues una escala razonable para que le quepan todas sus piezas en su chapa de 30 por 30. Entonces este archivo, para que lo pueda llevar a la máquina a chorro de agua, lo convierte, le da guardar como y lo convierte en un archivo .dxf, y ese es el archivo que usted lleva a la máquina, ¿no? Ya hace el programa utilizando el tutorial para que lo tenga en cuenta. El tema, aquí están las piezas, así debe salir ya después del corte que ya lo vio. Vamos a mirar un doblez en el laboratorio de manufactura. Está la dobladora, este es el doblez. Aquí está la guía, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, yo hice esta impresión previa donde coloqué aquí las líneas de doblez para marcarlas, ¿no? O sea, esto está a escala 1.1, puse la pieza que corté en el chorro de agua y con un rallador y una regla se hace la raya para llevarlo como guía a la dobladora, ¿no? Entonces tenga en cuenta eso también. Ahí, pues aquí no tenemos el proceso automatizado, lo tenemos manual, pero pues esa es como la opción que tenemos, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Entonces es una hojita impresa y hace la guía, entonces hace este tipo de orientación. Otra cosa, a ver, miremos aquí otro ejemplito de doblez de otra de las piezas. Ahí está, ¿no? Tito está bien entrenado, yo creería que con él lo pueden hacer. Y está pues esta maquinita nueva que la estrenamos este semestre para poder obtener
pues nuestro modelo, ¿no? Entonces, les agradezco, se cuidan, chao chao, nos vemos en la clase. Ok.